Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. ¿Qué sería de nosotros sin los compañeros ahí en el switcher, no? ¿Qué sería de nosotros, de verdad? Sería mi mañana bien aburrida, la verdad. Bien aburrida sería. Yo vengo acá y me divierto muchísimo con ustedes, compañeros. Bueno, ahora está con nosotros y vamos a presentar a Bernat Ketglas, espero haberlo dicho bien. Perfecto. Quien es además director invitado y está en Lima porque, bueno, la Orquesta Filarmónica de Lima está presentando Aranjuez, entre el alma y la arena, que es además un viaje musical donde Bernat es el director invitado que viene directamente desde España, ¿no? ¿Cómo estás, Bernat? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes y de trabajar con la Filarmónica de Lima. Sí, espero haberlo dicho bien, ¿verdad? Por favor, ¿puedes decirle tu nombre y tu apellido al público? Está perfecto, Bernat Ketglas. Ketglas, ahí está. Bueno, ¿es tu primera vez aquí en Lima y digamos, haciendo algo con la Filarmónica? Bueno, la sexta vez. La sexta vez en Lima, alternando entre la Filarmónica de Lima, donde he ido mayormente, y también la Sinfónica Nacional. Uh-huh. Bueno, cuéntale un poquito al público de qué se trata este Aranjuez entre el alma y la arena. Bueno, es un concierto en dos partes. Una parte la centra lo que es la obra principal del programa, que es el concierto para Aranjuez, para guitarra y orquesta. Y la otra parte es una sinfonía de Haydn, de Joseph Haydn, compositor alemán, austríaco, que es la Sinfonía Londres. De hecho, es digamos, un concierto de topónimos, ¿no? Porque Aranjuez también es un sitio, es un palacio donde estaban los reyes muy cerca de Madrid. Y Joaquín Rodrigo, un compositor, diríamos, el compositor más importante español de los años 50-60, pues nos dejó este concierto inspirado en músicas que debían escuchar la gente de palacio a finales del siglo XIX en Madrid, pero desde una visión más moderna, más atraída a los tiempos contemporáneos. Y por otra parte tenemos esta Sinfonía Londres, que es una sinfonía que Haydn escribió ahí, en Londres, con lo cual son música inspirada en sitios. Y esa, diríamos, es un poco la tónica que va a llevar el concierto del próximo lunes. Uh-huh. El concierto se va a dar el 29 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro Mario Vargas Llosa. Y bueno, sí, pues es el quinto concierto de esta temporada, ¿no? De esta temporada de este año con la Orquesta Filarmónica de Lima y que además trae a Bernat como invitado y además tiene también al guitarrista español Pedro Mateo González. ¿Cómo te sientes de poder trabajar con él, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo? Bueno, Pedro Mateo es uno de los mejores guitarristas españoles que hay a día de hoy, que tengo la suerte de conocer porque él trabaja también en el Conservatorio de Mallorca, de donde soy yo, que es una isla que está en el Mediterráneo, cerca de Barcelona y Valencia, para que se sitúen un poco. Y bueno, Pedro, como te digo, es una persona con una proyección internacional increíble, toca en todo el mundo y creo que es una joya poder tenerlo aquí para el lunes que viene. Estamos hablando, como digo, de un guitarrista de un nivel altísimo y esta obra que es una de las obras más representativas para guitarra y conjunto que hay, con lo cual, vamos, no se lo pierdan de ninguna manera. Bueno, y para hablar un poquito acerca de lo que tú haces o en lo que tú te desarrollas, tú estás como director invitado, bueno, te has consolidado además como una de las batutas jóvenes, eso iba a preguntarte, ¿no? Más inspiradoras en España y luego, bueno, ahora lo que vienes haciendo aquí en Perú. Tu formación es en Madrid y bueno, tu estilo combina una precisión de técnica y un profundo vínculo emocional, además con cada partitura. O sea, ¿cómo se hace para que alguien, bueno, según se ve, ¿no? Tan joven como tú pueda ser ya director ¿no? O sea, ¿cómo se llega ahí? Bueno, tenemos la visión del pasado, ¿no? De un director siempre con pelo blanco, pelo largo, pero eso está cambiando muy rápido. De hecho, a día de hoy creo yo que es un valor que se tiene muy en cuenta la juventud en un director, ya que aporta energía, aporta liderazgo, desde un punto de vista diferente a cómo se ha aportado hasta ahora, ¿no? El director de principios del siglo XX era un dictador en cierta manera, ¿no? Una persona que imponía su visión. A día de hoy el director es una persona que lo que quiere generar es un ambiente colaborativo, que todos los músicos se puedan sentir integrados, todos los músicos puedan sentir que son importantes dentro de esa construcción que son los ensayos. Con lo cual, pues creo que esa nueva visión que aportamos los jóvenes directores es algo que está muy bien valorado, aparte de que también a día de hoy empezamos a dirigir mucho más jóvenes. Normalmente un director era alguien que primero tocaba un instrumento y posteriormente
realmente empezaba a dirigir. A día de hoy hay gente que ya desde, como es mi caso, desde antes de los 18 años ya empezamos a tener contacto con una orquesta, con lo cual pues nuestra formación también se avanza muchísimo. Pero bueno, la figura de director sigue siendo también un poco un enigma para mucha gente, ¿no? Porque... Claro, pero ¿cómo llegas ahí? O sea, ¿cuál es el requisito para que alguien tan joven como tú ya esté dirigiendo, ¿no? Tienes que haber pasado por cierta experiencia, el tema de los instrumentos, ¿no? El director, claro, uno lo ve solamente en el concierto, moviendo los brazos y dice, pero ¿este qué hace realmente claro, aquí, la gente ¿no? tiene esa idea de que no está así, pero ¿qué es lo que realmente parece que está bailando la música. ¿Qué realmente está haciendo? Y justo no es eso. El director lo que hace es aunar la visión de los músicos. Y para hacer eso necesitas tener una visión global de lo que hace cada uno de los músicos. Es decir, con la partitura donde tienes todas las voces. Y conocer de cada instrumento. Conocer cada una de las voces, más o menos tenerlas en la cabeza, saber cómo lo tienen que tocar cada uno de ellos, por lo tanto, cómo se toca cada instrumento, cuáles son las problemáticas de cada instrumento, cómo conjuntar las diferentes familias de instrumentos, cómo balancearlas para que una no tape a la otra. Y digamos, ahí es donde está el trabajo del director, que combina esta parte más del concierto, más gestual, que es con tus manos, con tu cara, con tu personalidad, poder estar moldeando la orquesta a la vez que estás dirigiendo, y después un trabajo previo, que es el más importante, creo yo, del director, que es preparar ese concierto, como parando, ensayando, trabajando, explicando cómo hay que montar esta sección, escuchando lo que dicen los músicos, para conseguir que de 30, 40, 80, 100 personas, 100 visiones diferentes, consigamos aunar una única visión, un bien común, diríamos, para después plasmarlo en el concierto. Y eso es lo bello de, ¿no? O sea, tener tantas personas, ¿no? O sea, tan distintas entre ellas, ¿no? Musicalmente y de particular cada uno con una personalidad diferente, pero que convergen en ese escenario a través de un director, como tú dices, 80, 100 músicos en escena. O sea, es difícil, ¿no? Y la gente, como tú dices, solo ve a una persona de espaldas, ¿no? Y moviéndolo. O sea, ¿qué significan esos movimientos, ¿no? ¿Qué significan? Bueno, como dices, hay que tener un conocimiento vastísimo de cada una de las partes que toca cada uno, de un conocimiento muy profundo de cómo es cada instrumento. Son muchas horas de preparación, que eso no se ve cuando uno está moviendo las manos, pero lo que hace el director con sus manos, con su gesto, y a veces si las manos, solamente con la mirada, con la cara, pues intentar comunicar algo a los músicos. Hay unos ciertos códigos, obviamente con las manos. Cuando tú intentas moverte menos significa más piano. Cuando pones las manos más cerca del pecho, de la cara, significa más dulce, más expresivo, más íntimo. Cuando abres el gesto es más extrovertido, más fuerte. Hay unos ciertos códigos. Pero muchas veces simplemente con una mirada, con la cara, tú puedes intentar comunicar. Es decir, lo que tienes que ser es muy buen comunicador y, por otra parte, como decías, trabajando con tanta gente, con tantas personas diferentes, muy buen psicólogo también. Una parte de psicología importantísima en el director, en el saber gestionar un grupo. Una parte de liderazgo, pero también de empatía, una palabra fundamental para el director. Saber qué necesita el músico en cada momento a nivel psicológico, a nivel gestual, cómo lo tienes que ayudar. Es un trabajo muy completo. Yo digo que hay que tener como muchos superpoderes desarrollados. No basta con ser muy bueno con el oído, muy bueno con la gestualidad. Hay que tener todas las partes muy desarrolladas, y una de ellas, quizás la más importante, es la parte psicológica y empática con la los empatía, músicos. ajá. Creo que por ahí va, y de repente por ahí radica que ahora hayan más jóvenes directores, ¿no? O sea, tal vez antiguamente, claro, era un poco más difícil ver a una persona ahí un poco más acartonada, ¿no? Digamos, una persona con mucha edad a la que tú obviamente le debes, no, a ti también te deben respeto, ¿no? Pero al cual tú la ves ahí y dices, wow, o sea, ¿no? Entonces, hasta de repente te intimida en cierta parte poder decirle algo, comunicarle qué te parece, o de repente intervenir y decir, podríamos colocarle esto, agregarle estas cositas, ¿no? Al encontrar a alguien joven ahí, de repente esta empatía es mucho más, se da de manera más fácil, más normal, ¿no? Más orgánica. Entonces, y eso hace que esto obviamente corra, ¿no? Pero yo sigo pensando que es algo bello, pero a la vez muy complejo, ¿no? O sea, tantísimas personas con tantísimas cosas que le están además pasando en ese momento, y lo que tiene que hacer un director. Ahora, ¿cómo te has sentido? Porque una cosa es trabajarlo con músicos en España, ¿no? Y ahora es hacerlo con músicos aquí con la Filarmónica de Perú, ¿no? Bueno, la verdad es que todas las veces que he venido a Perú he tenido un contacto muy bueno con todos los músicos. Quizás
por la juventud, quizás por venir de... Sí, porque hay músicos jóvenes también, ¿no? Que Sí, forman correcto, parte de... correcto. Ajá. Por la juventud, por el hecho de venir de Europa, no lo sé, pero he notado desde el primer minuto un gran respeto por parte de los músicos y una conexión muy fácil, en el sentido de que yo me he abierto mucho a ellos, ellos se han abierto mucho a mí y bueno, por eso ya he vuelto 6 veces a Perú. Empezó todo en 2023, creo, es decir, es reciente y en 2 años he venido 6 veces ya al país, que yo digo que poco me falta ya para sacarme el pasaporte peruano. Y comprate un depa en Perú. Correcto. Y si eso se ha dado ha sido precisamente porque la conexión ha sido muy, muy buena con los músicos. ¿Por qué? Bueno, pues no sé. O sea, se ha dado así. A muchas veces grandes directores con una gran formación triunfan con una orquesta y con otra, por el motivo que sea, llegan y el primer día ya notan que no hay conexión. Con lo cual, generar esa parte de conexión, de estar abierto a, es algo muy importante para un director, ¿no? Generar un vínculo rápido desde el primer día que llegas al primer ensayo es algo fundamental y que se ha dado por suerte en estos casos y bueno, estamos disfrutando de hacer música, que eso es lo fundamental y es la buena señal que hace que esté volviendo por aquí. Ahora, ¿cómo hemos hablado de los músicos y tu relación con los músicos y cómo has visto un poco al público peruano, ¿no? ¿Cómo ha recepcionado el público peruano y cómo has visto la demanda, la respuesta? Bueno, es un tema curioso porque hay mucho público, porque Lima es gigante y hay gente para todo, ¿no? Pero veo que hace falta una cierta estructuración de lo que se vende, en el sentido de... en España normalmente en septiembre presentamos la temporada hasta junio. Ya. Y uno sabe todo lo que va a tener, todo lo que va a poder escuchar. Existe la figura del abono, una persona que se compra un abono para escuchar todos esos conciertos. Y eso es lo que veo que falta, una cierta infraestructura para que la música clásica esté... en su sitio, está ahí con una temporada de conciertos, que tú sepas en septiembre que vas a escuchar hasta junio, una previsión, una planificación mucho mayor, y eso ayudaría a que el público se pudiera fidelizar mucho más todavía. ¿Crees que también ahí tiene que ver el hecho de que no existan ventanas en Lima o en Perú para poder hablar sobre estos temas? Bueno, yo creo que hablar se habla. No hay mucha publicidad de... Publicidad yo creo que se hace, porque viene gente a los conciertos. Si no hubiera publicidad no vendría gente a los conciertos. Simplemente falta eso, el creer más en que la cultura es un motor de transformación social. Al fin y al cabo, una buena cultura hace una mejor sociedad y para ello hace falta invertir, programar con tiempo y todo pasa por lo mismo, realmente porque haya plata para hacer eso con condiciones. Con lo cual, si las instituciones y las empresas privadas realmente creen en ello e invierten en ello, hay un potencial enorme, tanto de público como de talento en los músicos, con lo cual les animo a que realmente crean en ello. Eso es cierto. En el Perú existe muchísimo talento, pero a veces el talento necesita de apoyo, ¿no? Correcto. Y a veces estamos un poco escasos ahí, ¿no? Correcto. Bueno, Bernat, vamos por favor a invitar al público, ¿no? Es a este concierto Aranjuez que se va a dar el 29, por favor, a todo el público de Lima. Claro que sí. Es este próximo lunes a las 8 en el Teatro Vargas Llosa. Pon aquí sus entradas en Join Us por unos precios muy asequibles a partir de 40 soles. Y como les digo, tenemos un guitarrista top mundial y 2 piezas increíbles, tanto Aranjuez como la Sinfonía de Londres de Haydn, viva, fresca. Así que nada, les animo a que vengan, no se lo pierdan porque de verdad es una oportunidad genial para escuchar un concierto para guitarra y orquesta que no es muy habitual. Bueno, es Aranjuez, Entre el alma y la arena, el 29 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro Mario Vargas Llosa, la Orquesta Filarmónica de Lima. Ahí está Pedro Mateo y también Bernat como el director invitado. Bueno, pues ahí está la invitación hecha ya para todos los que además gustan de la música clásica y de este tipo de conciertos. Gracias, Bernat, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, nos vamos a la pausa comercial y volvemos con más.